Muy bien. Bueno, entonces buenas tardes. El día de hoy, como ya nos dijo el doctor Pedrosa, vamos a hablar sobre uveitis herpética. Bueno, vamos a comenzar con las características generales de la familia de herpes viridae. Todos los herpes virus van a compartir características estructurales fundamentales. Estos son virus de ADN bicatenario lineal. Tienen un genoma grande de 120 a 230 kilopares de bases, perdón, y esto los hace capaces de codificar proteínas de evasión inmune. Están envueltos por membrana lipídica y tienen una cápside de forma icosaédrica. Existen alrededor de 100 descritos en la naturaleza, pero a nosotros nos van a importar clínicamente solo 8, que son los que infectan al ser humano. El tamaño genómico grande va a ser clave para los herpes virus, ya que esto los hace capaces de evadir el sistema inmune, como lo mencioné, y lo hacen codificando proteínas que van a inhibir el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, y esto va a bloquear la apoptosis de las células infectadas y van a modular la respuesta al interferón. Por eso los antivirales son ineficaces en las fases de latencias, porque no hay replicación activa de que inhibir. La clasificación de los herpes, de la familia de herpes viridae se va a dividir en tres subfamilias según su comportamiento biológico, y esta clasificación también tiene que ver con la clínica de cada uno en el ojo. Los alfa herpes viridae, el herpes virus simple tipo 1 y tipo 2 y el virus de la varicela zoster son los más relevantes para nosotros. Tienen reactivación rápida, tienen marcado neurotropismo y establecen latencia en ganglios sensitivos. El virus del herpes tipo 1 es la principal causa de queratoveitis y uveitis anterior en inmunocompetentes. El virus de la varicela zoster, especialmente en pacientes mayores de 50 años, se va a asociar a formas más severas de uveitis anterior y necrosis retiniana aguda. Y el virus herpes simple tipo 2 va a presentar preferencia por pacientes jóvenes y está más asociado a necrosis retiniana aguda bilateral. Los beta herpes viridae, como el citomegalovirus, el virus de tipo 6 y tipo 7, tiene una biología diferente. Su reactivación es más lenta, con tropismo hacia las células mononucleares y macrófagos, perdón, y el citomegalovirus es la causa más frecuente de retinosis en pacientes con SIDA y CD4 bajo. Y también asocia a síndrome de Pochner-Solman y uveitis anterior en inmunocompetentes. Y las herpes viridae, como el virus del Epstein-Barr y el tipo 8, tienen menor relevancia directa en la uveitis, aunque el virus del Epstein-Barr se ha asociado a síndromes inflamatorios. En esta tabla resumimos los 8 herpes viridae humanos con sus sitios de latencia y patrones de infección. Para el examen práctico en la consulta, los más importantes son el virus tipo 1 y el tipo 2, cuya latencia va a ocurrir en ganglios sensitivos, como lo mencioné, que es el trigeminal para enfermedad ocular, y el de la varicela zoster con el mismo patrón, pero su reactivación produce herpes zóster. Y es importante notar que el virus herpes simple tipo 2, cuya infección primaria es genital, puede causar encefalitis neonatal y años después reactivarse en una necrosis retiniana aguda bilateral en adultos. El ciclo biológico del herpes ocurre en 5 etapas. En la infección primaria, el virus entra por las mucosas o la piel y se va a replicar en células epiteliales locales. Luego va a viajar de forma retrógrada por los axones de los nervios sensitivos hasta llegar al ganglio trigémino, rama 1 del ojo, B1, perdón, donde va a establecer latencia como ADN circular cerrado con mínima expresión génica. Esta va a ser la fase de latencia, donde no hay virus maduro, no hay síntomas y no hay respuesta al tratamiento antiviral. Después la reactivación ocurre cuando un estímulo como el fiebre, el trauma, la inmunosupresión, cambios hormonales, la exposición a rayos UV o el estrés van a reactivar la expresión viral. Entonces va a viajar de forma anterógrado por los nervios ciliares hasta los tejidos oculares. El daño tisular va a resultar de dos mecanismos que van de la mano: la replicación viral directa y la respuesta inmune medida por células T, principalmente el CD4. Ok, del 10 al 15% de todas las uveites son de causas herpéticas, por eso la importancia.
El virus del herpes simple es la principal causa de ceguera corneal infecciosa en países desarrollados. La seroprevalencia del virus, del herpes virus simple tipo 1 en adultos mayores de 50 años está entre el 65% y el 90%, y un tercio de los casos de necrosis retiniana aguda causados por virus de la varicela zoster se bilateralizan si no se tratan adecuadamente con proxifilaxis antiviral. Un pico de incidencia de uveitis herpética está entre los 40 y 60 años, con una distribución igual por sexo, y la necrosis retiniana aguda específicamente tiene una distribución bimodal. El virus de la varicela zoster y el tipo 1 en mayores de 50 años y el virus del herpes simple tipo 2 en menores de 25 años. Y no hay que confundir la seroprevalencia con la enfermedad activa, que el 80% de del 80% de los pacientes mayores de 50 años sean seropositivos para herpes virus tipo 1, no significa que todos tengan riesgo de queratitis. El riesgo de reactivación ocular clínicamente significativa es mucho menor, aproximadamente de un 10 al 15% en el primer año tras la infección, pero se acumulan con el tiempo y con cada episodio. Después vamos a pasar con la primera entidad clínica, que es la queratoveitis herpética. La fisiopatología de la queratovitis tiene tres procesos simultáneos. Primero, la reactivación viral ya descrita. Un estímulo va a activar el virus latente en el ganglio trigémino y este migra a los tejidos oculares. Segundo, el daño directo. El virus se va a replicar en el epitelio corneal, el endotelio, el estroma del iris y la malla trabecular. Y tercero, y esto es lo más importante para el tratamiento, la queratitis estromal y la iridociclitis son predominantemente inmunomediadas. El daño lo van a hacer los linfocitos TCD4, los neutrófilos y las citocinas, no el virus directamente. La trabeculitis herpética es la causa más frecuente de elevación de la presión intraocular elevada en pacientes con uveitis anterior infecciosa. El virus infecta directamente las células trabeculares, genera inflamación local y obstruyen el flujo de salida del humor acuoso, elevando la presión intraocular, a veces de 50 a 60 milímetros de mercurio, lo que puede confundir fácilmente con un glaucoma de ángulo cerrado, agudo. El daño al nervio corneal es otro proceso fisiopatológico crítico. La infección se reduce progresivamente la densidad del plexo nervioso subbasal con cada episodio y va a generar hipoestesia corneal, alteración del reflejo del parpadeo y predisposición a una queratitis neurotrófica. Y es importante recordar que el daño al plexo nervioso subbasal ocurre también en el ojo contralateral sano. Esto documentado siempre con microscopía. Y esto significa que el paciente con queratoveitis herpética unilateral puede tener síndrome de ojo seco bilateral sin saberlo. Por eso es importante evaluar la superficie ocular en ambos ojos. Existe un amplio espectro de clínico de la infección por el herpes virus, empezando por la blefaritis, que por lo general aparece como una primoinfección y es caracterizada por lesiones vesiculares focales rodeadas de eritema que progresan a ulceración y formación de costras que no van a dejar cicatriz. Y la recurrencia rara vez produce una queratitis. Después tenemos la úlcera la epitelial, que nos produce un ojo rojo con irritación, sensación de cuerpo extraño y fotofobia. Clínicamente podemos ver vesículas epiteliales que tienden a confluir para crear úlceras dendríticas. Y aquí las dos presentaciones. La úlcera dendrítica, que es la lesión clásica, que es lineal, dicotómica y arborece en bulbos terminales. Y la úlcera geográfica, que es un mayor defecto epitelial, que es la coalescencia de las úlceras dendríticas, como la de la imagen. Una úlcera marginal es una enfermedad viral activa y con sintomatología exacerbada, con dificultad en el manejo de la inflamación por su localización. Tiene infiltrado estromal anterior y puede o no tener un espectro dendrítico con inyección límbica adyacente. La úlcera neurotrófica va a surgir de novo o de una úlcera geográfica o dendrítica y es la exacerbación por los agentes tópicos antivirales o los corticosteroides. Se caracteriza por una cicatrización estromal, neovascularización y tendencia a la perforación asociada a hipoestesia. Después tenemos la queratitis estromal, que puede dividirse en inmune o necrotizante.
La inmune es aquella reacción inmunológica asociada a vascularización y edema, y la necrotizante es una invasión y replicación en el estroma con una inflamación destructiva que puede inducir lisis y una perforación corneal. Después la endotelial, que se caracteriza por depósitos retroqueráticos asociados a edema estromal o epitelial sobre los depósitos y se presenta según su morfología en disiforme, difusa y lineal. Cualquiera de estos espectros clínicos de la enfermedad puede asociarse o no a una reacción de uveitis en el segmento anterior. Y en la práctica clínica, las formas que nos van a ser más relevantes es la dendrítica y la disiforme. La dendrítica es prácticamente patognomónica de un herpes virus simple cuando se ven los bulbos terminales y la tinción en los bordes. Y la disiforme, que es el edema estromal central oval con precipitados retroqueráticos granulomatosos, y es la forma más frecuente de queratitis estromal y requiere esteroides tópicos bajo cobertura antiviral. En esta tabla es práctica para el diagnóstico etiológico. Los tres virus van a compartir la capacidad de causar uveitis anterior con precipitados retroqueráticos y elevación de la presión intraocular, pero van a tener diferencias clínicas que permiten orientar al diagnóstico antes de un estudio de laboratorio. El virus del herpes simple se presenta típicamente entre los 30 y 50 años con precipitados queráticos granulomatosos de tamaño mediano agrupados con atrofia iridiana sectorial en hasta el 50% de los casos y queratitis en el 30 al 40% de los episodios, diferente al de la varicela zoster que afecta predominantemente a mayores de 50 años, tienen precipitados retroqueráticos en grasa de carnero grandes en el triángulo de Arlt inferior y la atrofia iridiana sectorial es más frecuente, hasta en un 76% de los casos y es más severa. Y el citomegalovirus, en cambio, presenta precipitados queráticos y pigmentados con un patrón típico en Modena, atrofia difusa sin defectos de la transiluminación sectorial y la PO muy frecuentemente elevada tendencia de un glaucoma crónico. La atrofia iridiana sectorial en transiluminación es un hallazgo específico de la etiología herpética en la uveitis anterior. Si ven un ojo con precipitados retroqueráticos granulomatosos más atrofia sectorial del iris, hay que pensar siempre en virus del herpes simple o de varicela zoster, hasta demostrar lo contrario. Y si la atrofia es difusa, sin defectos sectoriales, hay que pensar en un citomegalovirus. Para el diagnóstico etiológico confirmatorio, el estándar de oro va a ser el PCR de humor acuoso, que raramente realizamos esto porque el diagnóstico clínico tiene más peso en este tipo de patologías. Pero este es el estándar de oro y permite diferenciar entre el herpes virus tipo 1, tipo 2, varicela zoster o citomegalovirus en una sola muestra, con sensibilidad y especificidad superior al 90%. Y es importante destacar que una PCR negativa no va a excluir la etiología herpética si la carga viral es baja o la muestra se tomó tardíamente. En estos casos, siempre hay que iniciar el tratamiento empírico, que es importante si la sospecha clínica es fuerte. El otro herramienta que tenemos es el coeficiente de Goldman-Widmer, que evalúa la producción local de anticuerpos intraoculares y se calcula comparando la inmunoglobulina G específica en humor acuoso con la del suero y corregida con la albúmina. Un valor mayor o igual a 3 indica infección activa o reciente y es especialmente útil en fases crónicas donde la carga viral puede estar por debajo del umbral del PCR. Tenemos otras herramientas que nos permiten ayudar al diagnóstico, como la estesiometría, que mide la sensación corneal cuantitativamente, y una reducción de la unilateral de la sensación corneal en presencia de una úlcera o una queratopatía crónica es altamente sugestiva de una etiología herpética. Es un hallazgo clínico que puede obtenerse en la consulta, incluso antes de una muestra de laboratorio. Otro es la microscopía confocal en vivo, que es una herramienta no invasiva que permite ver el plexo nervioso subbasal directamente, y en queratitis herpética activa se van a observar células dendríticas de Langerhans activas, reducción de la densidad de las fibras nerviosas, pseudogotata endotelial y reducción de la densidad endotelial.
y es especialmente útil para el seguimiento de la queratopatía neurotrófica y para evaluar la respuesta al tratamiento. Y pues hablando de tratamiento, va a ser un poco diferente en cada contexto clínico. En la queratitis epitelial activa, se utiliza el ganciclovir en gel al 0.15% porque tiene mejor tolerancia local y es la opción tópica preferida actualmente por muchos centros. También tenemos el aciclovir tópico al 3% en ungüento, que es igualmente efectivo pero con mayor viscosidad y tolerancia más variable. Ambos se utilizan sin día hasta la reepitelización, más 3 a 7 días adicionales. La ciclovirola oral de 400 miligramos 5 veces al día es una alternativa excelente también, especialmente en pacientes con superficie ocular comprometida o intolerancia atópica, porque alcanza concentraciones terapéuticas adecuadas en vitrio en cámara anterior sin toxicidad ocular directa. Y hay que recordar nunca dar esteroides tópicos en queratitis epitelial activa, ya que es un error que puede causar úlceras geográficas y perforaciones corneales. El tratamiento para la queratitis estromal disciforme, ya que, o en general de las queratitis inmunomediadas, es un binomio indispensable, el esteroide tópico más el antiviral simultáneo. Y siempre hay que usarlos juntos y se reducen de forma paralela. La prednisolona al 1%, la dexametasona al 0.1 en la fase aguda, con dosis reducción en 4 a 8 semanas según la respuesta. En la evidencia del ensayo de Hetz, los esteroides redujeron la prevalencia a la progresión de la queratitis estromal en el 68% de los casos comparado con un placebo y acortaron el tiempo de resolución de 72 a 27 días. Y es muy importante monitorear la presión intraocular semanalmente en las primeras semanas por el riesgo del glaucoma esteroideo. En la endotelitis herpética va a requerir antiviral oral, como el aciclovir de 400 miligramos 3 a 5 veces al día, o el valaciclovir de 500 miligramos 2 veces al día, o el famciclovir, con esteroide tópico en frecuencia alta de 6 a 8 veces al día y con reducción lenta de más de 4 semanas. Aquí el ciclopléjico es importante para prevenir signequias posteriores y controlar el espasmo ciliar. El seguimiento con microscopía especular y para monitorear la densidad endotelial es importante también, porque la endotelitis recurrente puede llevar a descompensación endotelial permanente. También vamos a hablar de la profilaxis antiviral. Es el estándar de cuidado en todos los pacientes con enfermedad herpética ocular recurrente o tras un episodio de queratitis estromal. El estudio de Hertz-APT, el ensayo más robusto en esta área, demostró que el aciclovir de 400 miligramos 2 veces al día durante 12 meses va a reducir la recurrencia de forma de queratitis herpética aproximadamente en el 50%. Ok, otras alternativas que tenemos son el valaciclovir de 500 miligramos diarios. Este tiene mejor biodisponibilidad oral, o el famciclovir de 250 miligramos 2 veces al día. Las indicaciones principales son 2 o más episodios de queratitis epitelial por año, cualquier episodio de queratitis estromal antes o después de una queratoplastía, antes del LASIK o PRK, con antecedentes herpéticos y durante toda inmunosupresión sistémica. Y la profilaxis se mantiene indefinidamente en pacientes monooculares o con riesgo de bilateralización. Y pues ahora vamos a hablar específicamente de la iridociclitis herpética, que es la presentación que más frecuente vemos en el servicio de UVIA, porque es la que llega sin la pista de la dendrita corneal. La iridociclitis herpética es una manifestación común tanto en infección por herpes virus como por varicela zoster. Lo que hace particularmente desafiante para nosotros es que puede presentarse de forma completamente aislada, sin queratitis activa visible, sin una dendrita y sin ninguna pista corneal. Un paciente que entra con uveitis anterior granulomatosa, unilateral, hipertensiva, puede tener un herpes virus
de fondo sin ningún contexto corneal. El mecanismo es una combinación de dos procesos, la replicación viral directa en las células del iris y del cuerpo ciliar, y más la respuesta inmune secundaria a los antígenos virales. La PCR de humor acuoso es el único método que puede confirmar la etiología en estos casos y debería pedirse en toda uveitis anterior hipertensiva unilateral recurrente sin causa clara para llegar a un diagnóstico más certero. Pero como lo mencioné antes, es una herramienta a la que casi no acudimos por el contexto en el que estamos y nos ayudamos más de la clínica. Pues hay tres hallazgos clínicos que juntos son altamente sugestivos de una iridociclitis herpética, incluso sin la queratitis. Uno va a ser los precipitados queráticos granulomatosos unilaterales. Dos, la atrofia iridiana sectorial en transiluminación. Y tres, la presión intraocular elevada. Y esta triada nos va a obligar a realizar una PCR o a iniciar tratamiento empírico. Bueno, el cuadro clínico es un poco diferente si es causado por virus del herpes simple o de la varicela zoster. En el virus simple vamos a tener precipitados retroqueráticos medianos en grasa de carnero y pueden estar en el triángulo de Art o distribuidos difusamente. La celularidad en cámara anterior puede ser leve o grave. La hiperemia iridiana puede ser focal, circunscrita en áreas del iris o difusa. Y puede haber también sinequias posteriores, como los de la imagen, que son frecuentes en episodios no tratados o tratados tardíamente. Y la atrofia iridiana es típicamente focal, como el de la imagen, una pequeña área de atrofia focal con defectos en el epitelio pigmentario del iris, visibles en transiluminación, y la trabeculitis elevada, la trabeculitis puede hacer que la presión intraocular se eleve. El cuadro clínico en el virus zoster es un poquito diferente. La iridociclitis tiene algunas diferencias importantes. Los precipitados queráticos tienden a ser finos o estrellados y difusos, no agrupados como en el virus del herpes simple. La hiperemia iridiana es frecuentemente difusa con un daño del esfínter, lo que puede generar midriasis irregular o asimétrica. Y la atrofia iridiana sectorial es más frecuente y más severa, como el de la imagen, hasta en el 76% de los casos. Algo muy importante es el signo de Hutchinson, que son lesiones vesiculares en la punta de la nariz y que indican compromiso de la rama nasociliar B1 y se asocia fuertemente con complicaciones oculares del herpes de la varicela zoster. Este signo tiene un valor predictivo positivo del 76 a 80% de los casos, pero su ausencia no descarta la enfermedad ocular. Un 40% de los pacientes con varicela zoster y complicaciones oculares no tienen el signo de Hutchins. Y aquí tenemos igual la distribución de las sinequias posteriores. Y sobre la atrofia del iris, el virus del herpes simple tiene una forma focal de iritis y es menos severa. Hay hiperemia y sinequias circunscritas, defectos focales del epitelio pigmentario, sin glaucoma ni afectación masiva. Y la de la varicela es una forma más difusa, más frecuentemente y más temida. Hay edema iridiano circunferencial, reacción celular severa con flare marcado y puede presentar depósitos de fibrina, hipopión y sinequias posteriores. Puede haber glaucoma secundario severo y masas iridianas que pueden simular un melanoma de iris. Si se ve una masa iridiana unilateral en un paciente joven con uveitis anterior granulomatosa, la etiología herpética debe ser descartada antes de pensar en un melanoma. El glaucoma en la uveitis herpética puede originarse en cuatro mecanismos distintos. Uno es la trabeculitis directa, que es el mecanismo más agudo y más severo, donde la inflamación directa del trabéculum puede elevar la presión intraocular hasta 50 o 60 en horas. Otro es la obstrucción de la mecánica de la malla trabecular por células inflamatorias, pigmento liberado o por daño del iris o eritrocitos sin ifema.
Otro es las sinequias anteriores periféricas por inflamación crónica que obliteren progresivamente el ángulo. Y cuatro es el daño estructural crónico a la malla trabecular por episodios repetidos sin inflamación. El manejo del glaucoma en uveitis herpética tiene particularidades. Las prostaglandinas están relativamente contraindicadas porque no son proinflamatorias y pueden promover reactivación viral. Los mióticos también deben evitarse y aquí los que preferimos utilizar son los betabloqueadores y los inhibidores de la anhidrasa carbónica. El diagnóstico es prácticamente clínico, pero se puede ayudar de estudios de laboratorio como los que ya hablamos. Un paciente que presente focos de atrofia de iris, antecedentes de queratitis dendrítica, sensibilidad corneal reducida o un signo de Hutchinson nos va a obligar siempre a confirmar con estudios de laboratorio, pero pues meramente es clínico, como ya lo había mencionado. El tratamiento de la iridociclitis herpética va a tener tres ejes principales. El primero son los corticosteroides tópicos, que son la base del tratamiento. Nunca se deben de omitir y en algunos pacientes se necesitan dosis bajas crónicas de mantenimiento para controlar la inflamación sin reactivar el virus. Los corticosteroides sistémicos se reservan para casos severos y solo se inician de 24 a 48 horas después de la cobertura antiviral. Otro pilar son los antivirales sistémicos. Los tópicos van a ser ineficaces para el componente anterior, ya que no alcanzan concentraciones adecuadas en la cámara anterior que el antiviral sistémico. Se puede utilizar de forma oral o intravenoso según la severidad y se utilizan con una inducción de 7 a 10 días seguida de dosis supresoras. Y el tercero, de lo que ya hablé, son los antiglaucomatosos, pero cuando hay presión intraocular elevada. Ok, pues aquí hay una tabla de referencia para cada medicamento antiviral. Para la inducción de la iridociclitis o la queratoveitis activa, utilizamos el aciclovir a 800 miligramos 5 veces al día, de 7 a 10 días, o el valaciclovir de 1 gramo 3 veces al día, o el famciclovir en los casos que lo ameriten. Para la profilaxis crónica del herpes virus simple, utilizamos el aciclovir a 800 miligramos diarios o el valaciclovir 1 gramo diario. También está el famciclovir menos utilizado. Y pues pasamos por último, esta entidad clínica, la necrosis retiniana aguda, que es una urgencia oftalmológica real, en la que el tiempo para iniciar el tratamiento juega un papel importante para el pronóstico visual de cada paciente. Bueno, la necrosis retiniana aguda es un síndrome uveoretiniano devastador que se define por tres hallazgos clínicos muy importantes: la retinitis necrotizante periférica, la vasculitis oclusiva retiniana y la vitritis prominente. Es causada predominantemente por virus de la varicela zoster, que es el agente más frecuente, pero también se ve asociado a los veros herpes simple tipo 1 y tipo 2 y rara vez se ve asociado a citomegalovirus o Epstein-Barr. El debut clínico puede ser insidioso, puede presentarse inicialmente como una uveitis anterior aislada antes de que los focos retinianos sean visibles. En cualquier panuveitis de instalación aguda unilateral con vitritis, hay que hacer siempre oftalmoscopia indirecta completa con depresión escleral y no confiar solamente en los hallazgos de la lámpara de hendidura. ¿Sí? Ok, afortunadamente pues es una enfermedad rara, con una incidencia estimada de 0.5 a 0.63 casos por millones de habitantes. Tiene una distribución bimodal por edad, como ya lo había mencionado. El virus de la varicela zoster y el herpes virus simple tipo 1 en mayores de 50 años y el tipo 2 en menores de 25 años. Este último es importante porque un joven de 22 años, por ejemplo, con necrosis retiniana aguda, probablemente tuvo una encefalitis herpética por virus herpes tipo 2 en la infancia y esta se reactivó décadas después. Ocurre predominantemente en inmunocompetentes, un dato muy típico también de esta entidad, pero no es exclusivo. El 16% de los casos ocurre en pacientes con algún grado de disfunción inmune. La bilateralidad espontánea sin tratamiento puede alcanzar hasta el 30 al 70% de los casos,
lo que hace obligatoria la profilaxis antiviral en un ojo contralateral en vez de una vez establecido el diagnóstico en el primer ojo. Bueno, el cuadro clínico lo podemos dividir en dos fases, la fase aguda o la activa y la fase cicatrizal. Sobre el cuadro clínico de la fase aguda nos puede presentar síntomas de inicio que son inespecíficos, como el dolor ocular o periocular, ojo rojo, miodesopsias y pérdida súbita de la visión. Y en el segmento anterior vamos a encontrar uveitis anterior granulomatosa, frecuentemente con precipitados queráticos medianos o finos y muchas veces la presión intraocular elevada por trabeculitis asociada. Y la clave diagnóstica está en la fundoscopía. Hay que recordar, fondos blancos, blanquecinos o amarillentos multifocales en una retina periférica que coalescen y avanzan circunferencialmente con arteritis retinina oclusiva o con envainamiento vascular blanco y vitritis moderada a severa. Tenemos una triada clásica que es con necrosis retiniana con parches que se ven como blanco-amarillentos multifocales en retina periférica que se van juntando y avanzan hacia el polo posterior en un patrón circunferencial si no hay tratamiento, como si fuera una ola que avance hacia la fobia. La vasculitis oclusiva, que es predominantemente arterial, y la arteritis retiniana oclusiva con hemorragias limitadas en patrón característico diferentes a las del citomegalovirus, donde la hemorragia es más predominante que la arteritis. Y por último, la vitritis, que puede ser de moderada a severa, lo que distingue de un PORN, donde prácticamente no hay inflamación vítrea. Y la fase cicatrizal, que tras 4 a 6 semanas del inicio, la fase activa va a ceder y va a dejar una retina con atrofia marcada, pigmento en las lesiones y tracción vítrea. Las complicaciones más temidas en esta fase es el desprendimiento de retina, que va a ocurrir entre el 20 y el 75% de los casos, y el mecanismo es la formación de rupturas en la interfase de, de la retina sana y la retina necrótica y atrófica. El desprendimiento de retina es complejo. Puede ser por múltiples rupturas periféricas, contracción vitroretinal severa y tiene altas tasas de vitroretinopatía proliferativa, y lo que hace muy difícil la cirugía y va a empeorar el pronóstico visual. Ok, hay criterios diagnósticos de la American Uveitis Society en 1994 que aún se utilizan y son un estándar clínico clásico. Van a requerir 4 hallazgos importantes. El primero es uno o más focos de necrosis retiniana periférica con bordes bien definidos. El segundo es progresión circunferencial rápida en ausencia de tratamiento antiviral. El tercero es vasculopatía oclusiva con afección arterial y el cuarto es la reacción inflamatoria prominente del vitrio y en la cámara anterior. Y pues más recientemente los criterios del SON, que también abarcan los previos, donde se necesitan para el diagnóstico, requiere de una retinitis necrotizante más la evidencia viral por PCR positiva para virus del herpes simple o de la varicela en humor acuoso, o bien que estén asociados a los criterios previos más las características clínicas de un cuadro clínico completo. Y las exclusiones son importantes. Una serología treponímica positiva va a excluir el diagnóstico, así como una PCR positiva para citomegalovirus o toxoplasmosis en fluido intraocular, a menos de que haya coinfección documentada por herpes virus. Y un punto muy importante para el tratamiento es que este se inicia ante la sospecha clínica, sin esperar la PCR. Los criterios del son útiles para el diagnóstico definitivo y para los estudios, pero en la práctica clínica una necrosis retiniana aguda con presentación típica debe de tratarse de inmediato, ya que una espera hasta de 48 horas para esperar el PCR puede le costar muy grave al ojo. Para el diagnóstico igual tenemos
La PCR de humor acuoso, que es el gold estándar, como ya lo mencioné, para confirmar la etiología y diferenciar el virus de la varicela zoster, o si es tipo uno tipo 2 simple, o citomegalovirus, y lo que tiene implicaciones para el antiviral específico. Y otro que tenemos es la citometría de flujo de vitrio, que es fundamental para el diagnóstico diferencial de un linfoma vitreoretinano que puede simular una necrosis retiniana aguda. La OCT también nos puede ayudar. En la fase aguda va a mostrar una hiperreflectividad y una desorganización de las capas internas de la retina, como en la parte superior, el, que son los signos de isquemia y necrosis. Y en una fase tardía, un adelgazamiento severo de la retina en las áreas afectadas. Otra es la angiografía con fluoresceína, que documenta áreas de no perfusión capilar, vasculitis oclusiva, tinción tardía del nervio óptico y delimitación de la zona de las retinas comprometidas eh, contra la retina sana. Y la ecografía modo B, que es la que utilizamos cuando hay incapacidad de ver el segmento posterior por la presencia de la vitritis, para valorar si hay un desprendimiento de retina. Bueno, el tratamiento se inicia inmediatamente ante la sospecha, sin esperar los resultados, como ya lo mencioné. Y lo hacemos con la inducción, con una inducción tradicional con aciclovir intravenoso de 10 a miligramos por kilogramos de peso cada 8 horas durante 10 a 14 días. Y la vía intravenosa nos va a garantizar concentraciones plasmáticas máximas. Otra es la alternativa oral, que es el con varaciclovir oral a altas dosis, 2 gramos 3 veces al día o 6 a 8 gramos diarios. Y esta es aceptable para casos moderados o con buena tolerancia oral por la excelente biodisponibilidad del valaciclovir. Tras la inducción, se mantiene el tratamiento por 3 a 6 semanas. El valaciclovir se utiliza 1 gramo 3 veces al día o el aciclovir 800 miligramos 5 veces al día durante 3 a 6 meses. El argumento para mantener el tratamiento prolongado no es solo tratar el episodio activo, sino prevenir la afección al ojo contralateral, que puede ocurrir semanas, meses o incluso años después. Y también nos podemos ayudar de otros tipos de tratamientos como los intravitreos, como el Forscarnet o el Ganciclovir, que ha sido estudiado recientemente, donde se muestra que las combinaciones del sistémico más el intravitreo redujeron la progresión a la no percepción de la luz en un 67% al 33% a los 7 meses, comparado con el sistémico solo, y este debe considerarse en casos moderados a severos. Otros son los corticosteroides orales, en el que utilizamos la prednisona oral de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo y se inicia 24 a 48 horas después de iniciar el tratamiento antiviral para reducir el componente inflamatorio de la vasculitis y la vitritis sin liberar la replicación viral. Y nunca se debe de indicar antes del antiviral. Y un tercero que también se ha estudiado es los antiagregantes plaquetarios. Se utiliza la aspirina a dosis de 325 miligramos diarios para prevenir eventos isquémicos o complicaciones isquémicas asociadas a vasculitis oclusivas, especialmente en casos con arteritis extensas. Otros coadyuvantes que tenemos es el láser profiláctico en la interfase entre la retina sana y necrótica, que se ha usado para crear como una barrera y reducir el riesgo de desprendimiento de retina, pero hay evidencia inconsistente. En algunos estudios es benéfico y en otros no. Y se puede considerar en focos bien delimitados y establecidos, pero no debe de verse como una solución definitiva ni para retrasar el tratamiento médico. Y otra es la vitrectomía pars plana con aceite de silicona, que es el tratamiento para el desprendimiento de retina establecido con necrosis retiniana aguda y que frecuentemente se combina con cerclaje escleral. Y también ha propuesto vitrectomía precoz profiláctica para eliminar los mediadores inflamatorios y reducir la tracción vitreoretinana, pero tampoco tiene altos niveles de evidencia. Y de mi parte sería todo. Si tienen alguna duda.